Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. Antes de empezar con el video de hoy, que vamos a empezar con un caso clínico, me gustaría dar las gracias a todas aquellas personas que me siguen. Ya somos un poco más de 100 personas en mi canal. Muchísimas gracias. Espero que esté siendo de su agrado todos los videos que estoy subiendo y espero que sean de utilidad para aquellos médicos en formación o en aquellas personas o aquellos pacientes que están buscando información básica, concisa y que les ayude a tomar mejores decisiones para su salud y que les esté ayudando a aquellos médicos en formación o médicos que ya están formados pero que quieren tener un repaso de ciertas o cuáles enfermedades. Espero que también esté siendo de su agrado y que esté siendo de su ayuda. Pero vamos a pasar con el tema del día de hoy. Es un caso clínico de hipocalcemia en cuanto a su abordaje y tratamiento. No voy a hablar obviamente de todas las causas de hipocalcemia, todas las patologías que pueden causar hipocalcemia, ni el tratamiento de todas las enfermedades que causan hipocalcemia. Es más que nada un repaso con base a un caso clínico sobre qué es lo que tenemos que hacer frente a un paciente en el que nos encontramos que tiene hipocalcemia, cuáles son los pasos a seguir. Voy a hablar sobre una patología en específico y sobre el tratamiento de la misma. Vamos a empezar con el caso clínico. El padecimiento actual es una mujer de 67 años de edad que acude al servicio de urgencias con un padecimiento actual de 8 semanas de evolución con entumecimiento y hormigueo progresivos en ambas manos y que afectan todos los dedos. Se han aumentado los síntomas en los últimos 3 días y comenta también entumecimiento alrededor de la boca de manera ocasional. Los pies y las piernas se encuentran normales, no están afectados. La paciente tiene antecedente de cirugía de tiroides en 2 ocasiones por diagnóstico de cáncer de tiroides hace 10 años. Tiene otras enfermedades como diabetes tipo 2 que se diagnosticó hace un año, hipertensión, dislipidemia e insuficiencia cardíaca diastólica de más o menos 5 años de diagnóstico. Estos son los medicamentos que toma en la actualidad. Metformina 1 gramo 2 veces al día, candesartán 16 miligramos una vez al día, atorvastatina 20 miligramos una vez al día, furosemide 40 miligramos 2 veces al día, levotiroxina 100 microgramos por día y carbonato de calcio 1500 miligramos 2 veces al día. Un comprimido de vitamina D 2 veces al día que no ha tomado, a decir de la paciente, en los últimos 2 meses y admite que no ha estado tomando sus medicamentos con regularidad, sobre todo porque se ha sentido deprimida. A su ingreso al servicio de urgencias de la exploración física encontramos que tiene presión arterial de 150/90, frecuencia cardíaca de 92 por minuto, se encuentra alerta y orientada pero parece ansiosa, no tiene dificultad respiratoria y se observa la cicatriz de la tiroidectomía en la parte anterior del cuello. No tiene ingurgitación yugular, los sonidos del corazón y del pulmón se encuentran dentro de parámetros normales, no hay edema en las extremidades, se realiza la prueba de Fallen y la prueba de Tinel, la cual para el síndrome de túnel del carpo, las cuales son negativas, y usando un diagrama de CATS nos refiere la paciente que tiene hormigueo y entumecimiento en todos los dedos, ambas palmas y el dorso de ambas manos. Ahorita un poco más adelante vamos a ahondar un poquito más en estas pruebas, tanto la prueba de Tinel, de Fallen y sobre todo un poquito más específico en el diagrama del mano de CATS para esta paciente. El resto de la exploración física se realizó el signo de Chebostek, que es el golpeteo en el área sobre el nervio facial, lo cual no provocó espasmos de los músculos faciales, es decir, una prueba negativa, y el signo de Trousseau, que fue positivo, que fue con la compresión de la parte superior del brazo, que provocó espasmo carpiano. No hay evidencia de debilidad motora en sus manos y el resto de la exploración física fue normal. También ahorita en cuanto a los signos de Chebostek y Trousseau vamos a hablar un poquito más, pero me gustaría hacer la primera pregunta del caso clínico. Las preguntas las paso muy rápido, también las preguntas, las opciones y las respuestas. Me gustaría que cuando hago las preguntas quizá pongan la pausa al video para que piensen bien la pregunta, analicen la respuesta y den una respuesta a ustedes haciendo el ejercicio para lo que fue diseñado el videito, ¿sale? Entonces la primera pregunta es, según la evaluación inicial, ¿cuál de las opciones siguientes es la causa más probable del entumecimiento bilateral en las manos de nuestro paciente? Es decir, con todos los datos que ahorita ya les proporcionó, que es el padecimiento actual, el antecedentes y los medicamentos que está tomando en la actualidad, así como la exploración física y los signos que ya les mencioné, ¿cuál es la causa más probable? A. Hipocalcemia debida a hipoparatiroidismo primario. B. Síndrome del túnel del carpo por hipotiroidismo primario. C. Neuropatía diabética periférica. D. Deficiencia de vitamina B12 por metformina. E. Hipocalcemia por calcitonina sérica baja. ¿Cuál de estas opciones es la más probable? Pueden ser más de una respuesta, ¿no? Porque la verdad es que todas las condiciones anteriores, excepto la calcitonina sérica baja, pueden causar parestesias bilaterales en las manos. Vamos a analizar
brevemente cada una de las opciones. Okay. En nuestra paciente, el entumecimiento bilateral de las manos, el entumecimiento perioral después de suspender la vitamina D y un signo de Trousseau positivo sugieren que la paciente es muy probable que tenga hipocalcemia. Cuando nosotros tenemos la sospecha de que un paciente tiene hipocalcemia, porque por ejemplo ella que tiene antecedente de tiroidectomía, que no está tomando suplemento de vitamina D y calcio, viene con entumecimiento de las manos, pues bueno, al tener que esperar los resultados del laboratorio, el siguiente paso inmediato sería realizar las pruebas tanto de Trousseau como Chebostec, que son las que les estoy poniendo en la diapositiva. El signo de Trousseau se obtiene al poner un manguito de la presión para inflar la presión del baumanómetro y se va a elevar la presión arterial sistólica un poco más arriba de lo normal por durante 3 minutos. Una prueba positiva nos va a dar un espasmo carpopedal inducido por isquemia, flexión de la articulación metacarpofalángica y de la muñeca, aducción del pulgar y extensión de la articulación interfalángica, como es la imagen que les estoy poniendo en la mano derecha de la diapositiva. Y el signo de Chebostec, como ya les había comentado, es golpeteando el área del nervio facial justo delante del conducto auditivo externo, lo que va a provocar espasmos en la zona. Si bien el signo de Trousseau es más sensible y específico que el signo de Chebostec, ninguno de los dos es patognomónico de la hipocalcemia. Sobre todo porque el signo, por ejemplo, el signo del Chebostec se ha encontrado que es negativo hasta en el 30% de los pacientes con hipocalcemia. Es decir, solo el 70% de los pacientes con hipocalcemia lo pueden presentar. Y puede ser positivo hasta el 10% de los pacientes que tienen el calcio normal. A diferencia del Trousseau, que está presente en el 94-95% de los pacientes que realmente tienen hipocalcemia y solo el 1% por debajo del 1% en aquellos pacientes que tienen normocalcemia. Entonces, sí tiene un poco más de peso el signo de Trousseau en los pacientes que tienen hipocalemia. Entonces, analizando las respuestas, el hipoparatiroidismo primario secundario a tiroidectomía es una posibilidad muy elevada en este paciente. El hipoparatiroidismo postquirúrgico es la causa más frecuente de hipoparatiroidismo primario y es el resultado de una lesión isquémica o una extirpación accidental de las glándulas paratiroides durante una cirugía anterior del cuello. La incidencia de un hipoparatiroidismo postquirúrgico va a variar considerablemente por dos factores. Uno, la extensión de la cirugía tiroidea, es decir, qué tan grande estuvo la cirugía tiroidea. Y dos, y creo que la más importante, por lo menos en mi punto de vista, es la expertise del cirujano. Dependiendo de la experiencia del cirujano para hacer este tipo de cirugías, va a ser la incidencia de este problema. Se dice que en aquellos cirujanos que tienen una alta experiencia, vas a encontrar este tipo de complicación en menos del 1% de los pacientes. Y en aquellos cirujanos que tienen menos experiencia, se puede encontrar una incidencia de hasta el 6%, que es un cambio bastante importante. La hipocalcemia después de la cirugía de todas maneras puede ser transitoria, intermitente o permanente. Por eso todos aquellos pacientes que son sometidos a una tiroidectomía total tienen que vigilarse sí o sí el calcio de manera constante, tener una vigilancia estrecha en estos pacientes. Y para hacer el diagnóstico de hipoparatiroidismo postquirúrgico permanente, se tiene que tener el paciente hipocalcemia y niveles bajos de PTH por al menos 12 meses. Algunas literaturas comentan que con 6 meses de estas características se puede hacer el diagnóstico de este problema o de esta patología. Pseudohipoparatiroidismo en la paciente es poco probable. Es un trastorno genético raro, poco frecuente, que se va a parecer al hipoparatiroidismo, pero van a tener una diferencia. En el hipoparatiroidismo primario hay una disminución de los niveles de PTH, a diferencia del pseudohipoparatiroidismo, que la PTH se va a encontrar dentro de parámetros normales o elevada, sobre todo un poco elevada. Y esto se debe a que hay un estado de resistencia a la PTH. O sea, tenemos a tener la PTH, pero no va a tener su funcionalidad en el organismo, lo que va a provocar hipocalcemia, hiperfosfatemia, PTH elevada. Y además, este tipo de pacientes van a tener estas características como las que le estoy poniendo en la diapositiva. Pacientes con talla baja y un cuarto metacarpiano corto, como son la imagen y el ejemplo que les estoy poniendo en la diapositiva. Deficiencia de calcitonina, esta es poco probable, ¿no? La calcitonina es una hormona polipeptídica secretada por las células parafoliculares, la célula C de las glándulas tiroides, y después de una tiroidectomía total se espera que los niveles de calcitonina se reduzcan. Sin embargo, el papel de esta hormona no está bien claro en los humanos. Hay un estudio que comenta que probablemente sea una hormona vestigial, dado que no se ha informado trastornos relacionados con la calcitonina, es decir,
trastornos derivados de su exceso o de su deficiencia, por lo menos en humanos. Hay ciertas patologías que van a elevar la calcitonina, eso sí está claro. Por ejemplo, en el cáncer medular de tiroides o de hiperplasia de la célula C, vamos a encontrar esta hormona elevada, pero son una consecuencia de la enfermedad de base y no una causa directa de la calcitonina. Esta editorial es muy interesante, está muy bien redactada, me gustó mucho. Calcitonina, una hormona enigmática, realmente tiene una función. Si la pueden leer, les estoy dejando la bibliografía en la parte inferior. Si le pueden dar una checadita y una leidita, sería excelente. Síndrome del túnel del carpo por hipotiroidismo. Bueno, ya sabemos que el hipotiroidismo puede ocasionar síndrome del túnel del carpo, mediado por el depósito de mucopolisacáridos e inflamación de la membrana sinovial. Hay un estudio que informó que hasta el 29% de los pacientes con hipotiroidismo pueden tener síndrome del túnel del carpo, que es el artículo que les estoy poniendo en esta diapositiva. Es un artículo muy interesante que son los hallazgos neuromusculares en disfunción tiroidea, es un estudio clínico prospectivo y un estudio electrodiagnóstico. En este paciente los resultados fue que hasta el 79% de los pacientes con hipotiroidismo tienen alteraciones neuromusculares, 38% tienen debilidad clínica en uno o más grupos musculares, 42% van a tener signos sensitivo-motores neuropáticos axonales y hasta el 29% van a tener síndrome del túnel del carpo. Entonces, está ampliamente demostrado que entonces el hipotiroidismo se relaciona con este problema, pero lo que nos falta decidir es si realmente el paciente, las alteraciones en las manos son síndrome del túnel del carpo. Y el síndrome del túnel del carpo es un diagnóstico clínico. Digo, se pueden hacer estudios de electrodiagnóstico, pero lo que nos va a orientar más y no hacer estudios de más es el estudio clínico. Son las pruebas que ya les comenté y que vimos en el paciente. La prueba de Tine, la prueba de Fallen y el diagrama de mano de Katz. La prueba de Fallen es la que les estoy poniendo en la diapositiva. La prueba de Tinel es percutir de forma suave con los dedos en la zona del tendón palmar para provocar así hormigueo y detectar si hay inflamación del nervio. Pero la prueba del diagrama de las manos de Katz es muy interesante. Según el paciente que marque la ubicación y el tipo de síntomas en el diagrama, el síndrome del túnel carpiano se va a clasificar como clásico, probable, posible o improbable. Entonces le vamos a poner un diagrama al paciente, ella va a indicarnos cuáles son los síntomas y en qué localización se encuentran esos síntomas y con eso nosotros podemos ver si el paciente lo tiene o no lo tiene. Aquí les pongo los criterios y los comentarios de esta clasificación del diagrama y se los voy a presentar así muy rápidamente. Este es el patrón clásico, ¿no? Entonces tiene síndrome que afectan por lo menos el 1, 2 o 3 dedos, ¿no? Puede llegarse a presentar en el cuarto o el quinto dedo. Aquí el paciente le ponemos este diagrama y nos va a poner en verde el entumecimiento, puntos rojos donde tiene dolor, con puntos azules donde se encuentra el hormigueo, con líneas negras donde está la disminución de la sensibilidad y si cumple con los criterios de un patrón clásico lo va a dibujar de esta manera. En aquellos pacientes que tienen un patrón probable, pues por ejemplo van a tener los mismos síntomas o el mismo patrón que el patrón clásico, excepto los síntomas palmares, pero bueno, están permitidos al menos que se encuentren en el lado cubital y si leen las características ahí también nos están hablando sobre el patrón posible que involucra solamente un dígito. Entonces, si el diagrama que nos está poniendo aquí la paciente podemos tener un patrón probable y el último un patrón poco probable, ¿no? Que no tiene síntomas que se presenten en el dedo 1, 2 y 3. Es menos probable que el síndrome del túnel carpiano haya causado los síntomas de nuestro paciente. Si nosotros traslapamos los síntomas que nos comentó la paciente por este tipo de patrones, encontraríamos que nuestra paciente tendría un patrón posible. O sea, solamente un patrón posible. Entonces, el entumecimiento perioral, el signo de Trousseau positivo, los antecedentes de la paciente de tiroidectomía, el poco apego al medicamento, a los tratamientos que está teniendo, pues hace que la hipocalcemia sea la causa más probable y que prácticamente podemos descartar que el paciente tenga síndrome del túnel del carpo. Neuropatía diabética periférica, pues si bien es una complicación relacionada con la diabetes mellitus, hay que recordar que la paciente tiene un año del diagnóstico y no cumple con las características de una neuropatía diabética periférica. Se manifiesta inicialmente como una neuropatía ascendente, simétrica, distal y que comienza en las extremidades inferiores. La paciente no tiene síntomas en las extremidades inferiores, solamente en las manos. Deficiencia de vitamina B12.
Está bien estudiado que el uso crónico de los pacientes con metformina va a provocar afección en el factor intrínseco, disminución de la motilidad intestinal del intestino delgado, sobrecrecimiento bacteriano, lo que va a provocar todas estas condiciones, que no hay una adecuada absorción de la vitamina B12. Sin embargo, es poco probable que sea la causa de nuestro paciente, ya que tiene un año tomando metformina, y este tipo de características o condiciones las encontramos en aquellos pacientes que tienen un uso un poco más allá de 10 años de metformina. Se hicieron estudios de laboratorio y de electrocardiograma al paciente cuando ingresó al servicio de urgencias, que son los que les estoy poniendo en la diapositiva. Como ya es costumbre, les estoy poniendo en color rojo los estudios que se encuentran alterados. Tenemos que el potasio se encuentra bajo en 3.2, glucosa en 224 con una hemoglobina glucosilada de 9.7, es decir, un paciente diabético francamente descontrolado. Tiene calcio de 5.7, ¿no? Con un parámetro de entre 8.7 y 10.1, con fósforo elevado, 5.1, con un parámetro de 2.5 a 4.6, albúmina de 3.2 gramos con un parámetro de 3.5 a 5. Es importante ver que la PTH intacta está normal, está en 20 nanogramos sobre decilitro, cuando lo normal es de 10 a 65, y los niveles de 25 hidroxivitamina D se encuentran en 9.5, que el valor normal es entre 30 a 80. No se alcanza a distinguir ahí por mi carota, pero el TSH se encuentra en 7.8, cuando el valor normal es 0.5 a 5. El electrocardiograma mostró datos sugerentes de hipocalcemia con intervalo PR prolongado, complejo QRS ancho, sonda T aplanadas, QT corregido alargado, complejos ventriculares prematuros ocasionales, es decir, características electrocardiográficas de un paciente que tiene hipocalcemia. Vamos con la pregunta número 12 de este caso clínico. ¿Cuál de las siguientes no es una manifestación de hipocalcemia? Entonces, ¿cuál de estas no se presenta en los pacientes que tenemos con hipocalcemia? 1. Convulsiones tónico-clónicas. B. Cianosis. C. Arritmias ventriculares cardíacas. D. Pancreatitis aguda. E. Depresión. Ok, vamos a hacer el ejercicio diagnóstico. Vamos a revisar cuáles son los síntomas más frecuentes en los pacientes con hipocalcemia. La hipocalcemia puede causar una amplia gama de manifestaciones clínicas, como son las que les estoy poniendo en la diapositiva, una gran variedad. Y sobre todo va a depender de la gravedad de la hipocalcemia, de lo agudo que sea o lo rápido que se desarrolle la hipocalcemia, y cuanto más aguda es la hipocalcemia, pues más graves van a ser las manifestaciones. Vamos a revisar cada una de las opciones que les puse en la pregunta. La tetania. La hipocalcemia se caracteriza por hiperexcitabilidad neuromuscular y clínicamente se manifiesta como parestesia acral, como entumecimiento perioral, como calambres musculares, espasmo carpopedal y también incluyen las convulsiones. La tetania es el sello distintivo de la hipocalcemia, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Independientemente de qué es lo que cause la hipocalcemia, la tetania va a estar presente dependiendo del grado de disminución del calcio que se presente. Sin embargo, ciertas causas se asocian con manifestaciones clínicas particulares. Por ejemplo, el hipoparatiroidismo primario crónico puede estar asociado a calcificaciones de los ganglios basales, lo cual puede provocar parkinsonismo u otros trastornos extrapiramidales e inclusive demencia. 2. El espasmo de las vías respiratorias puede ser importante. Es decir, si una hipocalcemia grave va a provocar espasmo de los músculos de las glotis que puede causar cianosis, y si no se trata a tiempo, inclusive puede ser fatal. Arritmias, obviamente, es otra complicación importante de la hipocalcemia grave y puede provocar taquicardia ventricular polimórfica, sobre todo por la prolongación del intervalo QT, y que lo podemos detectar fácilmente con un electrocardiograma. Síntomas psiquiátricos, pero por supuesto, puede provocar depresión, puede provocar ansiedad, confusión, inestabilidad emocional. Lo que sí no causa es pancreatitis. La hipercasemia puede causar pancreatitis, pero no la hipocalcemia. La pancreatitis aguda puede provocar hipocalcemia, pero no al revés. Entonces, de las opciones que teníamos en la pregunta, de todas esas opciones, convulsiones ya vimos que sí, cianosis sí por el espasmo que puede presentar, arritmias ventriculares, depresión, pero pancreatitis aguda es una de las manifestaciones que el paciente no puede presentar. Pero bueno, ya tenemos al paciente que está con los síntomas sugerentes, los antecedentes de la exploración física, los signos, nos hicieron el reporte de laboratorio que encontramos que tiene hipocalcemia. ¿Qué son los pasos a seguir de nosotros una vez que nos reportan el calcio? El primer paso es confirmar si la hipocalcemia es verdadera. Hay que recordar que el calcio circula en 3 formas. Número 1, unido a albúmina, que es aproximadamente del 40 al 45%.
Unido a aniones, que es entre el 10 al 15%, y libre o ionizado, el más o menos un 45%. Aunque el calcio ionizado es la forma activa, la mayoría de los laboratorios nos van a reportar calcio sérico total. Podemos solicitar el calcio ionizado, pero la mayoría de los laboratorios nos lo van a reportar como calcio sérico total. Dado que los cambios en la albúmina sérica pueden afectar el calcio sérico total, siempre es imperativo, una vez que tengamos los reportes de calcio sérico disminuido, hacer la corrección con albúmina sérica, porque la disminución de 1 gramo de albúmina va a hacer que se disminuya el sérico total reportado 0.8 miligramos sobre decilitro. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con la forma que les estoy poniendo en la diapositiva. Calcio sérico corregido por albúmina es el calcio sérico total medido más 0.8 multiplicado por el resultado de 4 menos albúmina sérica que nos reporten en esos momentos. Si nosotros pasamos los datos de nuestro paciente, vamos a encontrar que tiene 5.7 de calcio más 0.8, 4, que es lo que nos dice la fórmula, menos el 3.2 de albúmina que tenía nuestro paciente, lo que nos da 6.3 miligramos sobre decilitro, lo que corrobora que el paciente tiene una hipocalcemia verdadera. Si el nivel de calcio sérico del paciente permanece bajo cuando se corrige con esta fórmula, podemos decir que tiene una hipocalcemia verdadera. Por ejemplo, en los pacientes que tienen pseudohipocalcemia, el nivel del calcio medido va a estar bajo, pero el calcio sérico, cuando se corrige con albúmina, se va a normalizar. Pero en nuestra paciente podemos decir que realmente tiene una hipocalcemia verdadera. Lo que nos lleva a la pregunta 3. En la pregunta 3, ¿cuál de los siguientes trastornos hipocalcémicos no está asociado con hiperfosfatemia? Es decir, de todos estos problemas, ¿cuál de ellos no está asociado con calcio bajo y fósforo elevado? A, enfermedad renal en etapa terminal. B, hipoparatiroidismo primario. C, pseudohipoparatiroidismo. D, deficiencia de vitamina D3. O E, rhabdomiólisis. Pues de todas estas, la deficiencia de vitamina D no se asocia con hiperfosfatemia. Lo que nos lleva al segundo paso de qué es lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos con un paciente que nos están reportando hipocalcemia. Número 1, entonces ya hicimos la corrección por albúmina y tiene hipocalcemia. El siguiente paso es valorar los niveles de fósforo, de magnesio y de creatinina. Las principales causas de hipocalcemia se pueden clasificar de acuerdo al nivel de fósforo. Si está normal o si está alto, o normal o bajo o si está alto. Vamos a ver cuáles son aquellos estados con fósforo alto y calcio bajo. Para poder entender qué condiciones nos van a generar la disminución del calcio y la elevación del fósforo, tenemos que entender un poco la fisiología, qué es lo que sucede en aquellos pacientes en el metabolismo del calcio. Si el calcio se disminuye en nuestro organismo por X o Y razón, lo que va a suceder es que la PTH se va a incrementar o la producción se va a aumentar y esto va a provocar que esta PTH va a hacer que se eleve el calcio de la siguiente manera. 1, aumentando la reabsorción ósea. 2, aumentando la reabsorción del calcio de los túbulos renales distales. Y 3, aumentando la actividad de la enzima 1-alfa hidroxilasa. Esta es responsable de la conversión de la 25-hidroxivitamina D en 1,25-hidroxivitamina D3. Este último es el metabolito de la vitamina D biológicamente más activo. La 1,25-hidroxivitamina D va a aumentar la absorción del calcio y fósforo en el intestino. Y en el metabolismo del fósforo, lo que hace la PTH es que va a disminuir la reabsorción de fósforo en los túbulos renales proximales. Y esto va a provocar que se irregularice el fósforo o disminuya la cantidad de fósforo. Por lo que en una condición como el hipoparatiroidismo primario, que es una disminución de los niveles de PTH, la PTH sérica bajo o un estado resistente a la PTH como el pseudohipoparatiroidismo va a producir esta hipocalcemia y esta hiperfosfatemia porque no está realizando las actividades que debería de hacer. Entonces, por eso en el hipoparatiroidismo primario vamos a encontrar elevación del fósforo, disminución del calcio, porque no hay una adecuada producción de los niveles de PTH. Pero hay otras condiciones como la enfermedad renal en etapa terminal y la rhabdomiólisis que también van a provocar estas condiciones, ¿no? Porque el riñón normalmente excreta el exceso de fósforo de la dieta para mantener pues, la homeostasia del fósforo. Sin embargo, esta se altera en la enfermedad renal en etapa terminal, lo que va a llevar a una hiperfosfatemia. Y en la rhabdomiólisis es principalmente el desplazamiento del fósforo transcelular, es decir, del fósforo que está en el espacio intracelular hacia el espacio extracelular, pues porque hay una lesión de los miocitos y lo que va a elevar los niveles de fosfato. Entonces también en estas condiciones podemos llegar a encontrar calcio bajo y fósforo elevado. Hay otras condiciones que nos van a provocar fósforo bajo
o normal y calcio bajo. Estos son la deficiencia de la vitamina D. Lo que en la respuesta nos daría, en la pregunta nos daría la respuesta. ¿Cuál de los siguientes trastornos hipocalcémicos no está asociado con hipofosfatemia? Pues bueno, la deficiencia de la vitamina D3, porque como vimos, esta va a provocar disminución del calcio con un fósforo normal o bajo. El tercer paso, ya checamos si el calcio está realmente bajo, corregido por albúmina, ya checamos los niveles de fósforo, magnesio y de creatinina para ver si no hay una falla renal. Y el tercer paso sería comprobar los niveles de PTH intacta en suero y de 25-hidroxivitamina D. Como ya les había comentado en la diapositiva pasada, la hipocalcemia o la disminución del calcio va a estimular a la PTH en las glándulas paratiroides. Por lo tanto, una hipocalcemia que tiene PTH sérica elevada nos va a hablar sobre trastornos que no alteran la secreción de PTH, es decir, que no va a afectar directamente a las paratiroides, como son la insuficiencia renal crónica y la deficiencia de vitamina D. Al contrario, si la hipocalcemia, encontramos un paciente con hipocalcemia, pero con concentraciones bajas o indetectables de PTH, pues nos va a sugerir ampliamente un hipoparatiroidismo primario. Entonces, las características clásicas de un hipoparatiroidismo primario son PTH baja o indetectable, calcio bajo, fósforo elevado. Pero hay algunos pacientes que van a presentar PTH normal o en límites inferiores normales. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes? Pues bueno, en estos pacientes va a haber un tejido paratiroideo funcional remanente, es decir, que durante la cirugía hayan dejado una pequeña cantidad de tejido paratiroideo y esto va a provocar que se produzca cierta cantidad de PTH, pero no la suficiente como para mantener los niveles de calcio normal. Entonces, como resultado de que la paciente deje de ingerir las tabletas de vitamina D y de calcio, va a provocar que esta hipocalcemia estimule el tejido paratiroideo remanente a dosis tope, es decir, que esté revolucionado a todo lo que da, pero que no va a ser suficiente para mantener los niveles de calcio, pero la PTH va a estar o baja o normal en límites inferiores. A este tipo de pacientes nos comentan que se tiene que dar términos como insuficiencia paratiroidea o hipotiroidismo primario relativo, que serían mucho más precisos que clasificarlos como un hipoparatiroidismo primario. En nuestro paciente, por ejemplo, se hicieron los niveles de PTH, como les había comentado, y se encontraron que tenía 20 nanogramos sobre mililitro, es decir, su PTH estaba dentro de parámetros normales, que estaban dentro del rango de referencia, pero esto no descartaba el hipoparatiroidismo primario. Y aquí les pongo pues otra vez la explicación que ya les había comentado. El hipoparatiroidismo postquirúrgico con un nivel PTH inapropiadamente normal suele observarse en pacientes con trastornos que alteran la absorción intestinal de calcio o la resorción ósea. En el caso de nuestra paciente, el nivel sérico de PTH normal probablemente se haya debido a una estimulación máxima del tejido paratiroideo funcional por la hipocalcemia severa que esta paciente tenía como resultado de la interrupción de los medicamentos que la paciente tenía que tomar, como son el calcio y la vitamina D. Al dejar de tomarlos, se estimuló en gran medida el tejido paratiroideo remanente que tenía y por eso la PTH se mantuvo en niveles normales, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo con la paciente? La paciente recibió 2 ampolletas de 10 mililitros de gluconato de calcio al 10% en 100 cc de glucosada al 5 durante 20 minutos por vía IV, con monitorización electrocardiográfica. Sin embargo, 2 horas después de que se dio este bolo, su calcio se encontró en 5.8 miligramos sobre decilitro sin mejoría de los síntomas, por lo que se decidió iniciar infusión continua de gluconato de calcio. Se agregaron 12 ámpulas de gluconato de calcio en 380 mililitros de glucosa al 5 y se infundieron a 40 mililitros hora, lo que daba más o menos una tasa de infusión de calcio elemental de 1.3 miligramos kilo por hora, y 3 horas más tarde su nivel de calcio sérico seguía en 5.8. Hay que recordar que a su ingreso tenía 5.7. A las 6 horas de iniciar la infusión seguía con 5.9 y sus síntomas seguían igual. Es decir, había subido 0.2 miligramos sobre decilitro del calcio desde su ingreso. Lo que nos lleva a la pregunta número 4. El tratamiento, ¿cuál de las siguientes opciones es el próximo paso más apropiado? Es decir, ya le iniciamos 2 ámpulas de gluconato de calcio, le iniciamos infusión, lleva 6 horas de infusión y el paciente al parecer no está respondiendo ni en los niveles de calcio ni en la sintomatología. A. Cambiar el gluconato de calcio a cloruro de calcio. B. Aumentar la infusión
a 1.5 miligramos de calcio elemental por kilo por hora, administrar un bolo de 2 ámpulas de 10 mililitros de gluconato de calcio durante 1 minuto, administrar tabletas orales adicionales de calcio o comprobar el nivel del magnesio sérico. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este paciente? Vamos a revisar de igual manera cada una de las respuestas en esta pregunta. Calcio intravenoso. ¿En quién vamos a dar el calcio intravenoso? ¿En quién está indicado? Uno, en aquellos pacientes que tienen irritabilidad neuromuscular de moderada a grave, es decir, que tenga parestesia acral, que tenga espasmo carpopedal, prolongación del intervalo QT, convulsiones, laringoespasmo o broncoespasmo. Que la hipocalcemia aguda sea con niveles menores a 7.6 miligramos sobre decilitro corregido, incluso si el paciente está sintomático o si el paciente empieza con falla cardíaca. Estas serían las indicaciones de inicio de infusión de calcio, que el paciente los cumple, ¿no? Tanto el calcio sérico medido como ya irritabilidad neuromuscular, nuestro paciente ya está presentando. ¿Cómo se indica el calcio intravenoso? Una ampolleta de 10 mililitros de gluconato de calcio al 10% contiene aproximadamente 93 miligramos de calcio elemental. Normalmente lo que vamos a hacer es diluir de 1 o 2 ampolletas en 50 o 100 mililitros de glucosa al 5% y se infunden lentamente, aproximadamente entre 15 a 20 minutos. No se debe administrar rápidamente porque puede provocar arritmias cardíacas. Por lo tanto, el calcio intravenoso debe administrarse lentamente y hacerlo con una monitorización electrocardiográfica para detectar que no presente ningún tipo de arritmias. Debido a que el efecto de una ampolleta de gluconato de calcio aproximadamente dura entre 2 a 3 años, 2 a 3 horas, la mayoría de los pacientes con hipocalcemia sintomática o bastante disminuida necesitamos iniciar sí o sí infusión de insulina, infusión de calcio. La dosis recomendada del calcio elemental infundido es de 0.5 a 1.5 miligramos de calcio elemental por kilo por hora y se va a hacer agregando ampolletas a 500 o 1000 mililitros de glucosada al 5% o solución salina al 0.9 y se va infundiendo de acuerdo a las características del paciente, la vigilancia electrocardiográfica, los niveles de calcio, la sintomatología, es decir, se va ajustando de acuerdo a la respuesta del paciente. Otras opciones, calcio oral y suplementos de vitamina D. Puede administrarse inicialmente en pacientes calcio oral, pero siempre aquellos pacientes que tengan más de 7.6 miligramos de calcio ya corregido y que tengan síntomas leves, pero en el caso de nuestra paciente pues no sería lo indicado por las características. Cloruro de calcio no tiene ventaja sobre el gluconato de calcio, además de que puede estar asociado a irritación local y puede resultar en necrosis tisular si ocurre una extravasación, entonces no hay necesidad de hacer el cambio a cloruro de calcio. Aumentar la infusión, pues ya como ya vimos, los niveles son de 0.5 a 1.5, le estaban infundiendo 1.3, la verdad es que aumentar a la dosis máxima 1.5, pues sí podrían llegar a mejorar un poco los niveles de calcio y mejorar un poco la sintomatología, pero después de 6 horas de la infusión a 1.3 es poco probable que el paciente tenga una respuesta que nosotros quisiéramos. Bolos de gluconato, como ya les había comentado, no está contraindicado una velocidad a 1 minuto como era la opción de la pregunta, entonces no está indicado una infusión a esa velocidad. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería checar los niveles de magnesio. Una causa importante de que la hipocalcemia sea resistente o que no responda al tratamiento con calcio intravenoso es que la paciente tenga una hipomagnesemia grave. Esta se define como magnesio sérico por debajo de 0.8 miligramos sobre decilitro. Y esta va a provocar hipocalcemia resistente por varios mecanismos. Número 1, inducción de resistencia a la PTH. 2, disminución de la secreción de PTH. Y 3, disminución de la producción de calcitriol. La disminución de la producción de calcitriol va a tener un efecto directo e indirecto por la hipomagnesemia. Pero el efecto indirecto es porque baja la secreción de PTH que inhibe la enzima 1-alfa hidroxilasa y por lo tanto se altera la conversión de 25-hidroxivitamina D en 1,25-hidroxivitamina D, lo que va a provocar una baja producción de calcitriol. Y la verdad es que nuestra paciente podría tener hipomagnesemia por el uso de ciertos medicamentos para sus condiciones de base. Hay que recordar que la paciente tomaba furosemide y tiene una diabetes descontrolada.
Entonces, lo que se realizó con nuestra paciente fue medir los niveles de calcio, de magnesio, con lo cual se corroboró que tenía hipomagnesemia, se reportó en 0.6 miligramos sobre decilitro. Hay que recordar que el rango de referencia es de 1.7 a 2.4. Se administraron 2 gramos de sulfato de magnesio en 60 cc de solución salina al 0.9 para 1 hora, seguidos de una infusión continua de sulfato de magnesia de 12 gramos en 250 de solución salina para 24 horas. Al repetir la prueba de magnesia a las 4 horas se encontró un magnesio sérico de 0.7, a las 8 horas de 0.9 y posteriormente se comenzaron 600 miligramos de óxido de magnesio por vía oral y se continuó la infusión de magnesio las siguientes 24 horas. Pero ahora me gustaría hablar sobre el tratamiento antes de continuar con cómo concluyó el caso de nuestra paciente, cuál es el tratamiento a largo plazo de este tipo de patología, ya con todos los pelos de la burra en la mano de que es un hipoparatiroidismo primario, que es lo que tenemos que hacer. Los pacientes van a requerir sí o sí, todos los pacientes con hipoparatiroidismo primario, suplementos de calcio y de vitamina D. Los suplementos de calcio pueden ser carbonato de calcio o el citrato de calcio. Van a tener 40 y 20% de calcio elemental respectivamente. El carbonato de calcio, que es menos costoso que el citrato, se une a la ingesta de fósforo y requiere un ambiente ácido para absorción, por lo que se absorbe mejor cuando se indica con las comidas. A diferencia del citrato de calcio, que no requiere un ambiente ácido para su absorción. Y esta sería la de elección para aquellos pacientes que están tomando un inhibidor de bombas o que tienen problemas como acloridia o estreñimiento crónico. La dosis de calcio varía ampliamente, pero más o menos van a requerir al día entre 1 a 2 gramos de calcio elemental. En cuanto a los suplementos de vitamina D, para promover la absorción intestinal, el calcio se combina con vitamina D en una preparación a dosis fija que se administra en dosis dividida. El calcitriol, es decir, el 1,25 hidroxivitamina D3, que hay que recordar que es el metabolito activo de la vitamina D, es la forma preferida para darle a estos pacientes, porque hay que recordar que para que se transforme a calcitriol necesitamos PTH y estos pacientes tienen PTH baja o prácticamente nula. Entonces, la conversión de 25 hidroxivitamina D a 1,25 hidroxivitamina D está limitada, por lo que se tiene que dar vitamina D, porque el dar la vitamina D3 o vitamina D2 no son las opciones en estos pacientes, hay que dar calcitriol. ¿Se puede agregar al calcitriol vitamina D2 o vitamina D3? Sí, pero tiene que ser el de elección, el calcitriol en este tipo de pacientes. ¿Cuál fue la conclusión del caso? Nuestro paciente se llegó al diagnóstico de insuficiencia paratiroidea primaria. No fue un hipoparatiroidismo primario per se, porque hay que recordar que la PTH estaba normal, entonces por eso se decidió ponerle el título de insuficiencia paratiroidea primaria asociada a la deficiencia de vitamina D. Por lo tanto, además del calcitriol y el calcio combinados con vitamina D, incluyó vitamina D3 para la deficiencia, fue dado de alta con estos medicamentos y en una visita a las 3 semanas se encontró que el calcio sérico era de 8.6. La paciente informó que los síntomas que presentó en la hospitalización se fueron retirando de manera gradual y también se envió al servicio de psiquiatría por los problemas de depresión que la paciente nos había comentado y por lo cual no había tenido un adecuado apego a su tratamiento. Hasta aquí el caso clínico. La verdad es que es un repaso muy rápido de la hipocalcemia, pasos muy básicos que tenemos que seguir, ¿no? Espero que haya sido de su utilidad. Trato de hacerlo lo más ágil que sea posible. Son muchas diapositivas porque era mucha información de la que quería hablarles en esta presentación. Espero que haya abarcado lo suficiente y que haya quedado un poco claro. Si no me siguen, suscríbanse a mi canal de YouTube, Enseñando Medicina Interna. Pueden seguirme en mis redes sociales, en Facebook e Instagram. Me encuentran como Dr. Carlos Waldo. Espero que haya sido de su utilidad, que espero que tengan un bonito inicio de semana y nos estamos viendo más adelante para el siguiente caso clínico y para el siguiente tema médico que voy a subir en el transcurso del día de hoy. Que tengan un bonito día.